¿Qué tal, mis estimados hermanos y amigos? Nuevamente aquí Van der Lister saludándoles. En esta ocasión haciendo una reacción a una de las canciones que en lo personal me gusta mucho y es de ahora ministro Daddy Yankee. No es la primera canción que me gusta de él. Hubo una hace un tiempo atrás, creo que en el año 2005, 2006, si no me equivoco, 2007 aproximadamente, que se llamaba Coraza Divina. Tengo coraza divina. Ya él ha tenido conocimiento antes de entregar su vida al Señor desde hace aproximadamente, creo que va para 2 años. Él ya tenía conocimiento de parte de la palabra del Señor, pero ya ahora sacando temas actualmente netamente cristianos. Hay una canción que en lo particular me gusta mucho porque se puede analizar de una manera teológica. Tal vez un poco tarde. La canción se llama Jezabel y Judas. Y quisiera darle una reacción y un comentario netamente teológico para que podamos analizar y bueno, esperando que también sea de mucha bendición para ustedes y para todos aquellos que deseen comentar, también lo puedan hacer de una manera libre. Y aquí vamos con la reacción. Parte una intro bastante tenebrosa para hablar de estos dos protagonistas que tienen un papel antagónico al final de este tema, demostrando que son espíritus que rondan no solamente en la sociedad, porque habla del templo, ¿no? Sino también en la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo o de la comunión entre creyentes. Cuando habla de dos sombras que caminan sin mostrar remordimiento, uno vende besos, otra reina sin alma, ya aquí se revela quiénes son, a pesar de que no se revelan sus nombres. Obviamente, el primero se refiere a Judas y la segunda figura se refiere a Jezabel. Cuando habla del precio del cielo que se paga con calma, de salida ya declara que nadie escapa, independientemente del tiempo que pueda pasar, nadie puede escapar de la justicia divina. Y así fue con cada uno de ellos. Quiero hablarles rápidamente a manera introductoria de estos dos personajes. En cuanto a Jezabel, era hija del rey Baal de Sidón. Se conocía en ese entonces como Fenicia, hoy día como Líbano. En Primera Reyes capítulo 16, versículo 31 se demuestra. Fue una reina de Israel, sí, no directamente, pero se convirtió en una líder porque se casó con Acab, que era el rey de Israel, pero ella por la manipulación, y ese es el papel espiritual maligno que habla la canción, por la manipulación ella quedó como mandando. Ella en varias ocasiones era la que le decía a Acab lo que tenía que hacer, así que Acab no obedecía la voz del Señor. ¿Qué hizo ella? Introdujo la adoración a Baal y a Astarte en Israel. Persiguió y mandó a matar a los profetas. Creo que en esta canción también se menciona más adelante. Manipuló de una forma excepcional al rey Acab, a tal punto en esta ocasión para apropiarse de la viña de Nabot. Esto se encuentra en Primera Reyes capítulo 21. O sea, hacía cosas malas, hacía cosas injustas, hacía cosas que no tenían que ver con la voluntad del Señor. Ella promovía la idolatría, persiguió a los siervos del Señor y usó el poder para hacer la maldad. En cuanto a Judas Iscariote, ¿de dónde era? De Queriot, por eso Iscariote. En ese tiempo se utilizaban mucho lo que eran los sobrenombres. Fue uno de los 12 escogidos por Jesús. Administraba el dinero del grupo. Está en Juan capítulo 12, versículo 6. Traicionó a Jesús entregándolo por 30 piezas de plata.
sintió remordimiento y se quitó la vida. Ahí dice en la canción de que sin mostrar remordimiento, obviamente porque el espíritu, y eso es lo que habla también Pedro y Juan también, del espíritu de pecado. Habla de específicamente de Judas. Eh, Remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Pero usted sabe que la mayoría de las personas que traicionan pues no tienen ningún tipo de remordimiento, mucho menos tienen arrepentimiento y por lo tanto actúan de esa manera. Judas fue un discípulo que traicionó a Jesús por dinero, terminó en remordimiento y muerte. Interesante esta descripción, en este caso, con lenguas de serpiente, miradas que condenan. Eso me lleva al capítulo 12 de Mateo, versículo 34, el cual dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se refiere a los escribas y fariseos del momento, pero ese versículo me lleva a reflexionar acerca de cómo habla Daddy Yankee acerca de Jezabel, el cual no está lejos de la realidad, porque con Nabot eh, hizo una manipulación a tal punto de que recogió a dos hombres, mejor dicho, para que testificaran falsamente en contra de Nabot, utilizando la ley de Dios, o sea, utilizando, en otras palabras, la palabra de Dios. En la segunda parte, donde dice venden la fe por monedas que suenan, los 30 ciclos de plata que están reflejados en la palabra del Señor con que fue que Judas traicionó al maestro, representan 6 meses de salario en ese entonces, pero grande, para poder vivir 6 meses. Obviamente la traición tuvo esa inclinación, el acomodarse de tal forma que debía entregar a un inocente. Por eso es que habla de vender la fe. Y claro, lamentablemente vivimos en un tiempos donde hay personas que deciden vender la fe a cambio de monedas, a cambio de placer, a cambio del pecado, el cual produce cierto beneficio en el momento, pero a la larga es lo que dice a continuación más adelante de una terrible condenación. Fuego en el pecho, pero hielo en la vena. Aquí puede ser una demostración del calor humano entre, que existe entre unos y otros, o el bien común, por decirlo así. Es como dice el dicho: corazones no vemos, pero caras sí, o caras vemos, corazones no. Y aquí revela claramente la frialdad también de que las personas muestran algo que supuestamente está en el corazón, pero lo que recorren sobre sus vidas en realidad es frialdad y maldad. Jezabel y Judas, dos caras de la condena. Aquí revela el nombre de los dos protagonistas, obviamente. Y sí, teológicamente hablando, la condenación que hubo sobre ellos fue muy, pero muy escalofriante. Como dije, Judas traicionó al maestro, tuvo un final no digno, al igual que Jezabel, a pesar de que trató de justificarse al final, nunca se arrepintió, también tuvo un final bastante trágico que vamos a estar hablando más adelante.
Hay una parte donde dice, los veo danzar en un pacto sin pena. Jezabel y Judas jugando en la escena. Aquí muestra que ambos espíritus o actitudes que la gente sin Cristo adquiere, ¿no? Se lleva bien entre ellos y no le da pena hacer alianzas, si es posible, con tal de destruir y jugar con las personas o con su entorno. Y aquí entra lo que es el coro, un coro bien cantado al estilo como Daddy Yankee lo suele hacer. Jezabel y Judas, sin duda, haciéndote el mal, te ayudan. A Judas le das comida, le salva hasta la vida, la visita en la cárcel, después se te vira. Yo creo que sí hace alusión ya específicamente. No quiero entrar en detalles si es a tal persona, como algunos comentan por ahí, bueno, le tira pina, ¿no? Pero más que todo creo yo que es el conjunto de personas en la cual estuvieron alrededor y que de una forma u otra él ayudó en su momento y al final se viran y le dan la espalda. Lo que yo puedo analizar aquí es el resultado de hacer las cosas pensando en el bien, a veces resulta en traición, y creo que aquí podemos comentar varias anécdotas. A mí me ha pasado, yo sé que ustedes también, de repente lo que están comentando, ustedes pueden comentar si le ha pasado en algún momento algo similar. Pero esto me lleva a la escena de José en la Biblia con sus hermanos, en Génesis capítulo 50, versículo 20 al 22, donde dice claramente, yo nada más quiero extraer una parte: ustedes pensaron hacer mal contra mí, pero Dios cambió todo para bien. Por eso yo reflexiono, Jezabel y Judas, sin duda, haciéndote el mal, te ayudan. Obviamente, como dice Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Luego sigue Jezabel y Judas, perdón, sin duda, haciéndote el mal, te ayudan. Fatal, venenosa, manipuladora y cruel, se mueve por la sombra, le llaman Jezabel. Creo que ya hemos hablado bastante, o algo, una manera introductoria acerca de Jezabel. Todos son características de las personas que se mueven de esa manera. Luego repite nuevamente el coro, solamente que en la segunda parte dice que mala, que mala, que mala, mamá malísima. Mala, que mala, mamá malísima. Pero que bien hace el papel de víctima. Son malos, son personas malas, pero que al final son las víctimas y todos los demás que giran a su alrededor son los malos. Nuevamente dice Jezabel y Judas, sin duda haciéndote el mal te ayudan. A Hani que a mí. Ustedes de repente se preguntarán qué estará diciendo ahí. A Hani que a mí, a Hani que a mí. O sea que Daddy Yankee dice que no quiere caer en ese espíritu inmundo, ni tampoco quiere volver, como quien dice, a codiarse con esa clase de personas. Y por eso que cierra el coro diciendo: si yo ando con el King, ando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta aquí, bueno, vamos por la mitad de la canción. Yo quisiera que ustedes terminaran de ver todo este material que hemos estado analizando en este momento, porque al final voy a anunciar algo muy importante que posteriormente vamos a estar premiando. Ya yo lo estaré anunciando posteriormente, pero si has llegado hasta aquí es porque les has prestado atención a mis comentarios referentes a esta canción. Y vuelvo y repito, si no te has suscrito, suscríbete, dale like y comenta para que más personas puedan también pueda llegar este material a ellos y ellos también puedan comentar juntamente con nosotros.
bueno, y en esta parte es donde está el meollo del asunto, y aunque no lo crean es donde está el fondo o la parte teológica o 100% bíblica de lo que ocurrió con estos personajes. Algunos dirán, y que bueno, ¿qué quiso decir Daddy Yankee en estas frases, en estas líneas? No lo entendí bien, no sé lo que quiso decir, pero bueno, yo sé que ha tomado tiempo, de repente un buen par de minutos, poder desarrollar esto, pero yo quiero que vean la importancia, o sea, de poder escudriñar las escrituras conforme a estos temas. Algo que sí voy a decirles y aclararles: no es una alabanza para Dios. Esto no es una canción de alabanza para Dios, sino de fortalecimiento en la fe para los creyentes, y también para que las personas afuera puedan tener un acercamiento real y personal con el Señor Jesucristo de una forma u otra, porque sabemos que en cada una de las canciones está ejemplificado lo que es el amor de Cristo que ha hecho Dios en la vida de Daddy Yankee. Bien, la frase "desde el trono de marfil con perfume de guerra" refleja la posición de realeza en la que tenía Jezabel. Al convertirse en reina de Israel por ser esposa de Acab y por su manipulación, obviamente introdujo la idolatría. Y en 1 Reyes 18:4 dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, y ahí puse puntos suspensivos para que usted también se dé la tarea de buscar en la palabra del Señor que esto fue un acontecimiento verídico. Ella mataba a todo aquel que se levantaba diciendo: yo soy la voz de Dios. Todo lo que olía a Dios, ella quería erradicarlo, eliminarlos de la tierra. Pinta su rostro con sangre en la tierra. Evoca el momento en que antes de su muerte se maquilló para enfrentar a Jehú. Obviamente las intenciones eran ser desposada, manipularlo, hallar gracia en la vida de Jehú. Jehú fue el siguiente rey. Acá falleció, ella aún estaba viva después de todos sus males, pero en 2 Reyes 9:30 claramente se ve cómo ella, este es un sentido espiritual. Ella estaba manchada de la sangre inocente que había derramado aquí en la tierra. Y al decir pinta su rostro con sangre en la tierra, obviamente, ella trató de maquillar también esa maldad que había hecho. Su orgullo fue hasta el final, a tal punto que su maquillaje de guerra mostraba apariencia y manipulación. Segunda Reyes capítulo 9, versículo 30 dice: y oyendo Jezabel que venía Jehú, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza. Gloria sea al Señor. Bien, el siguiente verso: mataba a los profetas por placer y poder, muestra su crueldad y oposición completa al mensaje divino de Jehová de los ejércitos. Jezabel persiguió a todos los profetas verdaderos y quiso destruir la voz del Señor. Y quiero compartir lo que dice Primera de Reyes capítulo 18, versículo 13, el cual describe a Abdías, el mayordomo del rey Acab, informándole a Elías lo que había acontecido, porque él había escondido a 100 profetas del Señor en 2 cuevas, 50 de cada una, para salvarlos de la reina Jezabel, y que les había provisto de pan y agua. Abdías le comenta a Elías lo que había acontecido, de cómo Jezabel había matado a varios de los profetas, o a muchos de los profetas de Jehová. ¿No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? O sea, le dio a entender lo que él había hecho. Abdías había salvado a 100 profetas. Por lo tanto, la crueldad de Jezabel era por placer y solamente para obtener el poder. Una reina sin Dios, esa es la siguiente frase: solo hambre de vencer. Revela su independencia completamente de Dios, queriendo gobernar por su propia voluntad, y un dominio espiritual totalmente demoníaco y satánico. Primera Reyes 21:25 dice claramente: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Cada palabra era un lazo. Esa es la siguiente parte, o la siguiente frase: cada palabra era un lazo, cada risa una soga. Simboliza el espíritu engañador y manipulador, lo que Apocalipsis llama el espíritu de Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice: tienes ahí a esa mujer que se dice, profetiza, enseña y seduce a mi siervo. El lazo, una soga, o sea, envuelve, amarra. Y eso es lo que debemos tener cuidado
en nuestros tiempos. La siguiente frase dice: desafió al cielo con mirada altiva, la caída fue dura, pero aún sigue viva. Habla de su orgullo y de cómo su influencia, el espíritu, ese espíritu de Jezabel, todavía opera al día de hoy en quienes buscan dominar, seducir o desviar al pueblo de Dios. Por eso nosotros como ministros, como pastores, debemos tener mucho, pero mucho cuidado. En 2 Reyes capítulo 9, versículo 33 al 37, usted lo puede buscar rápidamente o con calma, y ahí describe su caída literal. Pero en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas. Por eso es que la expresión dice aún sigue viva, es porque el espíritu, esa actitud, esa crueldad todavía hasta el día de hoy sigue en acción. Jezabel representa el espíritu de rebelión, manipulación y seducción espiritual que se opone al mover de Dios. Aunque ella murió físicamente, aún su influencia sigue viva. Es lo que quiere demostrar Daddy Yankee en esta expresión. Pasamos la página y ahora vamos con Judas. Dice: y en la sombra de un huerto, Judas decide por 30 razones que el alma no mida. Hace referencia a la traición de Judas, en el Getsemaní, cuando entregó a Jesús por 30 piezas de plata. El huerto representa el lugar de decisión y caída. Mateo 26, 14 al 16 y Mateo 26, 47 al 50 describen tanto la parte donde es convencido para traicionar al maestro, y la segunda parte donde describe también su traición. Un beso en la mejilla, traición disfrazada, simboliza la falsedad bajo apariencia de amor o lealtad. Judas usó un acto de afecto para entregar al Salvador. Lucas 22, 48 dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Eso fue una expresión dada por el mismo Señor Jesucristo. Decía amar la verdad, pero contaba mentira. Cambió luz por plata, su muerte conspira. Esa es la otra frase muy interesante. Muestra el conflicto interno de Judas. Conoció la luz, pero la rechazó por codicia y por culpabilidad. Juan 12:6 dice: era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Estaba trabajando ministerialmente con Jesús y mire lo que estaba pasando. Hechos 1:18 relata su trágico final. La siguiente frase dice: colgado en el eco de su propia traición, un mártir sin gloria, sin redención. Esa palabra mártir a algunos les sonará de que bueno, pero en realidad él no murió a causa del evangelio, pero eso tiene también su significado. Representa su muerte y remordimiento sin arrepentimiento. No hubo un arrepentimiento verdadero. Judas solamente sintió culpa, pero no buscó perdón. En Mateo 27, 3 al 5 dice que arrojó las piezas de plata y fue y se ahorcó. No hubo arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice: la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, pero la del mundo produce muerte. Todos los discípulos, los demás discípulos, fueron mártires por el evangelio, por expandir el mensaje de salvación, menos Judas. Por eso dice: un mártir sin gloria, sin redención. Lamentablemente él se quitó la vida. Y bueno, sabemos que nosotros tenemos una teología en cuanto a esto, de cuando se quita la vida. Lamentablemente somos de los que creemos que atentar con nuestra vida es un pecado totalmente imperdonable delante del Señor. Claro, no sabemos al final si aún estando en sus segundos, todavía aún con vida, aún respirando, puede que haya arrepentimiento, pero no lo sabemos. Por lo tanto, procuramos, porque estamos en contra del suicidio, y procuramos decir que siempre Jesucristo es el que da vida y vida en abundancia. Bien, ahora bailan en llama, en un corazón frío, dos espíritus rotos en un pacto vacío. Une a Jezabel y a Judas como dos símbolos de almas corrompidas, una por manipulación, el otro por traición. Representan cómo el mal se alimenta del orgullo y la codicia. Santiago 3:15 dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Jezabel seduce al juicio, Judas firma el final, y el mundo los repite en un ciclo mortal. Ese es un cierre
magistral porque expone una verdad espiritual: el espíritu de Jezabel, el engaño y el control, y el espíritu de Judas, traición y ambición, siguen activos en cada generación, oponiéndose al plan perfecto de Dios. En Apocalipsis 2:20, la seducción a los siervos. Según Timoteo capítulo 3, 1 al 5, dice que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, traidores, impetuosos, y ahí siguen unas características malévolas que tienen el hombre con su pecado. Bien, para terminar esa frase rapiada, o esas frases rapiadas por Daddy Yankee, eso encierra un resumen que representa en Jezabel el pecado del orgullo y la manipulación espiritual. Judas encarna la traición nacida de un corazón dividido. Ambos mueren como el enemigo busca destruir desde adentro. Obviamente, al morir de esa manera están mostrando esa destrucción que solamente el enemigo pudo hacer desde adentro, desde esa división que ellos tenían. Uno seduciendo la verdad, el otro vendiéndola. El poema, o estas frases, mejor dicho, advierte que sus espíritus aún operan, pero Cristo con su cruz rompe ese ciclo mortal y ofrece redención a quienes se arrepienten verdaderamente. Por eso digo que de una forma u otra, como les digo, Daddy Yankee expone lo que es la solución para las personas que no tienen un acercamiento real y personal. Los invita a acercarse al Señor. Juan 8:36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, ya después de esta parte rapiada, vemos cómo cierra la canción, nuevamente repitiendo el coro, y ya bueno, el coro lo analizamos de una forma u otra, y ya termina la canción, mejor dicho, diciendo cómo terminan cada uno de ellos. Obviamente los perros destruyen a Jezabel. Ella cae desde lo alto, los eunucos llegan allá, la tiran, cae al suelo y los perros la desfiguran. Y bueno, sabemos que con Judas él se suicidó. Bueno, hasta aquí llegamos en esta reacción, comentario también. No solamente es una reacción, sino un comentario teológico, bíblico, de lo que representa esta canción. En lo personal me gusta mucho, y bueno, esperando que también ustedes puedan comentar y también puedan compartir con otras personas, y por qué no, también darle like, y bueno, seguimos adelante, y ustedes también pueden exponer ahí a qué otra canción, qué otro tema ahí en un sentido teológico podamos irlo desarrollando. Bien, lo prometido es deuda. Si usted se quedó hasta aquí, hasta este momento, quiero decirles que en los próximos meses vamos a estar regalando una Biblia, pero presta atención, comparta con la mayor cantidad de personas, comente aquí y también comente o haga mención de otras personas, para que usted también de aquí a que se anuncie, usted pueda ser partícipe de una hermosa Biblia que es la palabra del Señor. No sabemos cómo lo vamos a hacer llegar, si es de otra parte de aquí de Panamá, o de aquí de Panamá también, vamos a hacérselo llegar de una forma especial. Así que el Señor me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones.